Por lo tanto, eso del Banco Central Independiente es una quimera. Y si además quiero determinar a un socio, ustedes sabrán entender. Y que me vengan a hablar también de que quieren un Banco Central Independiente, lo que se llevaron puesto a un Banco Central en el 28 de diciembre del 2017. Todos tienen las manos sucias. Algunos con excremento y otros con sangre, y excremento. Los que quieren entender, entienden. Dicho esto, está la faceta de la instrumentación. En el tema de la instrumentación, acá también hay una cuestión bastante interesante. Una de las, perdón que use términos poco amigables, pero no se pueden definir de otra manera. Una de las estupideces más grandes que escuché es que dolarizar conduce a una hiperinflación. Miren que he escuchado un montón de estupideces, pero esa casi como que no estaba dentro del plano de las imaginables. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Qué es las LELIQs y la base monetaria para el Banco Central? Son un pasivo. Y si ustedes, no sé, piensen en términos de mercado de deuda, si ustedes van a rescatar ¿la deuda vale más o vale menos? La deuda vale más. Si la deuda vale más, quiere decir que esos saldos reales valen más. Eso quiere decir que justamente el nivel de precios asociado a ese rescate es más bajo. Es decir, es todo lo opuesto a una hiperinflación. Y acá tenemos Bruto diciendo, no, eso es una hiperinflación. Una cosa verdaderamente... Justamente nosotros proponemos esto para evitar la hiperinflación. Y nada de... O sea, obviamente que con el siga terminamos mal, ¿no? Pero digo, con la dolarización cobarde, ahí sí acertó una. Que yo prefiero llamar dolarización sangrienta, también terminamos mal. Porque si vamos a tener libre competencia de monedas, entonces no hay cepo. Tampoco debería haber un mercado dual, porque estaríamos violentando la ley del precio único. Y además debería eliminar el curso forzoso, porque entonces, si no, no los estoy haciendo competir lealmente. O es como que le pongan a uno lo hacen correr una carrera y le ponen una mochila de 50 kilos. ¿Qué creen que va a pasar con eso? Va a haber un cambio de portafolio y lo que va a hacer es caer la demanda de dinero y eso va a derivar en una hiperinflación. Y claramente vamos a terminar dolarizados, pero vamos a terminar dolarizados mandando al 80% de los argentinos a la pobreza. Y esos impresentables me vienen a correr a mí con la inflación y con la hiperinflación y que no se puede hacer. Yo no tengo la culpa que sean tan brutos que no saben de equilibrio general, que no saben de equilibrio general de stocks, que no saben de moneda, que no saben qué es el dinero y que además tampoco saben evaluar un activo financiero. Porque el caso del Banco Central es justamente evaluar el caso de una reestructuración, con lo cual tampoco saben de opciones reales. Es decir, están bastante flojitos de conocimiento y se ponen a opinar de cosas que directamente no entienden. Me olvidaba, en el medio, digamos, el análisis de por qué no es posible la hiperinflación en la dolarización implica también saber de matemáticas, que es una condición de transversalidad, que parece que tampoco lo saben. Dicho sea esto, de paso, entonces nos enfrentamos ahora entonces a mirar el balance del Banco Central. Y en ese contexto lo que tenemos es que del lado del pasivo tenemos la base monetaria y las LELIQs. Si ustedes miran ese pasivo a lo largo de los últimos 2 años, ustedes van a ver que fluctúa en el rango de los 30.000 a 40.000 millones de dólares. Es decir, cuando que se empieza a pasar
de los 40.000 millones de dólares, ustedes se encuentran con que termina saltando el tipo de cambio. Y cuando está por más cerca de los 30.000, digamos, tiene el gobierno aire para darle un poco de rosca a la política monetaria. En ese sentido, hoy, digamos, el balance está en torno a los 35.000 millones de dólares. Pero nosotros solemos hacer la cuenta como si fuera el peor de los casos, que es 40.000 millones de dólares, donde tendríamos 10.000 millones de dólares de base monetaria y 30.000 del ELIX. Y lo que uno tiene que conseguir es rescatar 40.000 millones de dólares. Y cuando rescatamos los 40.000 millones de dólares, terminamos con el problema de la inflación en la Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos hacemos de los 40.000 millones de dólares? Y ahí concretamente nosotros tenemos 5 alternativas. Es decir, este miércoles que pasó, digamos, me hice de una alternativa nueva. Pero lo esencial es entender cómo funciona el mecanismo. Si ustedes se fijan, otro error grosero que cometen los economistas es trabajar con el concepto de reservas internacionales netas. El concepto de reservas internacionales netas aparece porque originalmente lo que fijaba el fondo en los programas era la política monetaria que hacían con los agregados monetarios y la política fiscal. Y ustedes, digamos, los gobiernos se le escapaban ¿por qué lado? Por el lado del sector externo. O sea, ustedes, por ejemplo, podrían tener tipo de cambio fijo, estar financiando el déficit fiscal con emisión monetaria y quizás después los agregados monetarios no le crecían. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo las reservas por el lado del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que incorpora, digamos, en los análisis el fondo? Y metas también en reservas internacionales netas para ver si la política monetaria y fiscal no se le está escapando por otro lado. En ese sentido, cuando miramos el ejercicio de liquidación del Banco Central, no se tiene que mirar en términos de reservas internacionales netas, porque a nosotros no nos interesa chequear per se la consistencia con la política monetaria y con la política fiscal, porque vamos a terminar con la política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen que mirar qué tienen de reservas y qué tienen para liquidar adentro del Banco Central. Y entonces ahí ustedes se van a encontrar con la posición de oro, se van a encontrar con la posición del BIS, se van a encontrar con la composición de DEX, se van a encontrar con la posición de CEDESA. Cuando ustedes sacan la cuenta, en todo eso más o menos tienen cerca de 10.000 millones de dólares. Es decir, tendrían los elementos como para poder rescatar la base monetaria. Que ahí también hay distintas formas de hacer el rescate. Una forma de hacer el rescate es como intentó hacer Ecuador. Ecuador les exigió a los ecuatorianos que a los 3 meses cambiaran todos los sucres por dólares. Y hay un problema de índole operativa, no lo pudieron hacer. Es decir, piensen que en Argentina, por ejemplo, el billete más grande son menos de 3 dólares. Entonces, tenemos un problema operativo de los billetes físicos. En Ecuador después lo trataron de pasar a los 6 meses y después sí lo pudieron hacer a los 9 meses. En el caso de El Salvador fue distinto, le dejaron la opción a las personas que cambiaran los colones cuando quisieran. Y en ese sentido tardaron 24 meses. Lo que nosotros estamos pensando es ir por una solución como la de El Salvador y que cuando se cubren 2/3 de la base monetaria es una suerte de referéndum y ahí automáticamente decidimos dolarizar. Por lo tanto, digamos, cualquiera de las estupideces que dicen en términos de tiempo, que nosotros dijimos un determinado tiempo, es falso. Porque lo va a determinar la gente. Cuanto más rápido quieran los dólares, más rápido se hace. Cuanto menos rápido, es decir, va todo a depender de la velocidad a la cual se decide cambiar ese dinero. Aquí hay un punto
adicional y que lo voy a señalar de manera explícita. Así, si tenían alguna duda del desprecio que siento por el Estado y los políticos, ahora les va a quedar más claro. ¿Se puede hacer más rápido? Sí, se puede hacer más rápido. Ustedes podrían utilizar tecnologías digitales para hacerlo más rápido. Pero ¿cuál es el problema si hacen algo así? Les van a quedar los deditos marcados. Y entonces, ¿qué creen que van a hacer los políticos ladrones? Van a ir después a cobrarles impuestos. Por lo tanto, no voy a promover ningún tipo de tecnología digital para que no venga ningún político ladrón en el futuro y les meta la mano en el bolsillo. Yo recuerdo cuando se discutía el control, digamos, el blanqueo en el gobierno de Macri, yo estaba totalmente en contra de blanquear. Mientras que, digamos, o sea, con mucha violencia, Prat Gai amenazaba a todo el mundo si no blanqueaban. Y recuerdo que Cavallo en ese momento decía, no, yo coincido mucho con Milei, pero en esto no, porque ahora hay que blanquear. Y yo decía, bueno, yo le puedo llegar a creer a Macri, pero si Macri después no gana, van a venir los otros y me van a romper la cabeza. Por lo tanto, digamos, cuando nosotros dolaricemos, ustedes van a poder sacar todos los dólares del colchón libremente y los van a poder usar con total libertad, porque ustedes tuvieron que meter los dólares en el colchón, porque los delincuentes de los políticos los querían robar con el impuesto inflacionario. Y lo único que hicieron fue defenderse de esos chorros. Dicho esto, ahora tenemos el problema de las LELIQs. Son 30.000 millones de dólares. ¿Y qué nos queda ahora dentro del activo del Banco Central? Básicamente lo que tenemos son títulos públicos por el equivalente de 120.000 millones de dólares. Eso quiere decir que si los títulos cotizaran a 25%, tendríamos los dólares para rescatar las LELIQs. Hoy los títulos cotizan a 30, por lo tanto, efectivamente, tenemos los dólares para poder dolarizar. Es decir, podemos dolarizar. Efectivamente, podemos dolarizar. Ahora bien, ¿cuál es el punto central con esto? El punto central con esto es que la ganancia de capital que se va a generar es enorme, porque si yo entro a 25 y me voy a 100, voy a tener un número importante, voy a multiplicar por 4. Si multiplico por 4 me dice una ganancia del 300%. Eso lo que está diciendo es que estamos dejando mucha plata en la mesa. Entonces, por ejemplo, hay opciones como la que desarrolla Emilio Campo, que permite un upside, supongamos de 25 a 50, pero de 50 a 100 vuelve a quedar en manos del Estado. Porque si entonces esos 120.000 millones quedan al 50, puedo rescatar deuda, puedo matar deuda por 60.000 millones de dólares. Por lo tanto, ahora la deuda no va a ser 400.000 millones de dólares, sino que va a ser 340.000. Es decir, con lo cual la operación, en ese caso, permite además bajar la deuda. Porque dicho sea de paso, el acreedor más importante de la Argentina es el propio Banco Central. No es la única forma de hacerla. Yo acabo de darle 2 formas de hacerlas. Hay más formas de hacerlas. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿cuánto es? Yo podría tomar un título en dólares, podría canjearlo por esas LELIQs, y por el otro lado, con los 120.000 millones, yo daría cobertura para tener un seguro. Y si se inicia la corrida, automáticamente yo respondo con ese seguro. Es más, ese seguro además se podría armar con organismos multilaterales. Por lo tanto, tampoco sería un problema hacerlo. Es decir, hay un montón de formas de hacerlo. Yo no tengo la culpa que sean los economistas de Juntos por el Cambio tan rudimentarios que no sepan hacer las cuentas.